Queridos amigos, bienvenidos a este programa, un programa especial, tu programa favorito, Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y estoy contento de compartir en esta ocasión con ustedes y con mi panel en esta mañana sobre las preguntas que ustedes tienen. Las preguntas pueden enviarlas allí a tv@zoomtv.org, nuevamente a tv@zoomtv.org. Y quiero presentar en esta ocasión quienes están aquí conmigo. A la izquierda, Pastor Esteban Bor, presidente de Secret and Seal. Pastor, bienvenido. Gracias, es un placer estar contigo, David. Y cada día le doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes acá para ayudar a contestar preguntas. Amén. Gracias, Pastor. Un placer tenerte aquí. Y nuevamente aquí a mi derecha, el Pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Un placer tenerte acá. Es un placer para mí también poder estar aquí. Creo que es providencial. Amén. Gracias a Dios. No cabe duda. Sí. Y estamos aquí para compartir con ustedes las preguntas que ustedes nos quieren enviar. Recuerden que hay preguntas ya contestadas, así que antes de enviar una pregunta nueva o piensen que es nueva, analicen y investiguen si que tenemos ya contestada la pregunta para que podamos así contestar preguntas nuevas. Queremos tratar de alcanzar muchas de sus inquietudes, muchas de sus preguntas, y lo hacemos en la manera como nos van llegando, pero agradecemos por su información, por sus preguntas que nos envían. Vamos entonces a comenzar en esta ocasión. Tenemos preguntas muy interesantes, muy especiales, que estoy seguro que queremos contestar, pero antes de hacer esto tenemos que pedir al Señor su bendición. Así que, Pastor Bor, si nos diriges en oración, por favor, Pastor, en esta ocasión. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos, porque en tu palabra conseguimos las respuestas a nuestras incógnitas. Amén. Te damos gracias que no nos has dejado en un mundo lleno de confusión sin ninguna dirección. Así es. Pedimos, Señor, al contestar estas preguntas hoy, que tu Santo Espíritu esté presente aquí. Amén. El mismo Espíritu que inspiró la palabra. Amén. Danos sabiduría para responder conforme a tu palabra. Amén. Y bendice a todos los que están viendo este programa, que sea una bendición para la vida diaria de ellos también. Amén. Te lo imploramos en el nombre precioso, incomparable de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Pastor. Vamos entonces a comenzar la pregunta de hoy con una pregunta que nos lleva o nos envía Germán Varas. Y él nos envía esta pregunta y dice lo siguiente. Estuve leyendo en Mateo 5, 17, 18, 19 y me quedó la duda en el versículo 19, que dice que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cómo se puede entender este versículo? ¿Será que los que quebranten un mandamiento se irán igual al cielo? Yo entiendo que si uno ama a Cristo, no va a quebrantar ningún mandamiento, pero ¿cómo le explico a un protestante que quebranta el cuarto mandamiento y lo enseña así? ¿Será que igual pueden ir al cielo aunque sean llamados muy pequeños? Una pregunta muy interesante que nos hace Germán Varas. Y bueno, ¿cuál de ustedes, pastores, quieren ayudarnos a comenzar con esta interesante pregunta que vale la pena contestarla de una manera correcta? Bueno, el primer punto que tenemos que notar es que cuando se refiere a mandamientos, lo más probable es que está hablando de los 10 mandamientos. Y eso lo sabemos por el contexto. Porque en el versículo 21, inmediatamente después, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Y luego entonces sigue una exposición sobre el significado de ese mandamiento. Luego va uno al versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, el contexto parece indicar que la palabra mandamientos aquí se refiere a los 10 mandamientos. Creo que debemos tomar eso en cuenta al comenzar la respuesta. Gracias, Pastor. Muy importante, hablando de la ley de Dios, del decálogo. Entonces, tenemos aquí, si tal vez podemos, Pastor Daniel, si tú nos puedes leer los versículos que nuestro hermano tuvo en referencia, ya que tratemos de contestarlo por allí. ¿Cómo es que contestamos esta pregunta, ¿no? ¿Será que en el cielo habrá pequeños que enseñen a quebrantar la ley de Dios? Vamos a ver. Bueno, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, claramente aquí nos menciona que nadie, bueno,
más bien que Jesús en este caso no está abrogando la ley. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante. Ahora, hay una explicación alternativa también, como una manera de entender esto, y es que ya que los fariseos y los escribas tenían una multitud, un sinnúmero de mandamientos adicionales a los que se habían dado en el Pentateuco, ellos habían dado una escala de relativa importancia de acuerdo a los mandamientos, y Jesús en Mateo 23 hace alusión a algunos de estos mandamientos, Marcos 13 también. Entonces, el decir que será llamado muy pequeño delante del reino de los cielos, es decir, más adelante creo que Jesús le llama esto la justicia de los fariseos. La forma en como lo entiendo es que aquellos que se especializan, como en inglés dice, they major in minors, se especializan en cosas menores, pues aunque a la estima de los hombres ellos crean que es grande, en realidad la estima de Dios son muy pequeños. Esa es una manera en que se trata de explicar y es la manera en que yo lo entiendo. Ok, Pastor, gracias. Pastor Bor, usted mencionó algo sobre del contexto que tal vez nos ayuda a comprender algo interesante de que Jesús está hablando en el contexto de la Escritura, aquí que hablamos sobre los 10 mandamientos. Sería entonces afirmativo, como dice nuestro hermano aquí, de que, bueno, si tal vez uno de los 10 mandamientos es pequeño y enseño que no se pueda quebrantar, pues puedo quizás estar en el cielo. Yo creo que hay unos que querían escoger cuál es más pequeño de los 10 mandamientos, ¿no? Pero eso no creo que es la realidad del asunto, ¿no? Sí, en realidad los que arguyen de esa manera no se quieren deshacer de 9, quieren deshacerse correcto. de uno, el mandamiento del sábado. Pero si yo digo, yo puedo cometer adulterio porque en realidad seré llamado pequeño en el cielo, pero por lo menos voy a estar ahí. Hay textos bíblicos que indican que ese argumento no funciona. Muchos cristianos dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, por eso la gracia cubre nuestros pecados, aún pecados cuando sabemos que no debemos hacerlo. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús, porque por lo que leyó Daniel, dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Pero lo que está diciendo Jesús en el versículo 20 es, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era externa. En el capítulo 23 uno ve que dice, tú limpias el plato afuera, pero deja el plato por dentro sucio, lo mismo el vaso, sepulcros blanqueados porque por fuera muy bonitos y por dentro el problema. Es decir, un problema interno. Claro. Así que, y entonces luego viene el mandamiento de matar. Dice, ¿ustedes creen que matar significa sacar un cuchillo y matar a alguien? No, no, es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con el corazón. Por supuesto. ¿Ustedes creen que el adulterio es acostarse con una mujer? No, 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 no. Significa mirar desde el corazón a una mujer para codiciarla. O sea, la justicia mayor que exige Jesús es una justicia que viene del corazón, no los reglamentos externos de los fariseos. Y eso, lo que ellos veían como de gran importancia que les daba a ellos estatus en la sociedad, Jesús lo consideraba muy pequeño, porque para Jesús lo más importante no era la observancia externa de los mandamientos, como el pastor Bor acaba de decir, sino la justicia que viene del corazón implantada allí por Cristo. Amén. Y el versículo 20 responde la pregunta del hermano, porque aquí dice que si solamente se queda con lo externo,
no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuánto más si quebrantamos uno de los mandamientos de Dios? Entonces, claramente no quiere, aquí Jesús no está diciendo que si uno es transgresor de uno de los mandamientos más chiquititos se va al cielo, porque aquí el versículo 20 dice, no entraréis en el reino de los cielos. Por supuesto. Exacto. En realidad, si podemos ampliar un poco este asunto para los cristianos que dicen, bueno, no, en realidad no hay que guardar la ley porque somos salvos por gracia. El apóstol Pablo, y quiero leer un texto aquí en el libro de Romanos, en el libro de Romanos, el capítulo 6, y el versículo 14, uno de los favoritos de los que dicen que porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no importa si obedecemos o no. El apóstol Pablo sabía que la gente iba a usar ese argumento, y por lo tanto dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego Pablo sabe que van a interpretar mal eso. Y en el siguiente versículo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ninguna manera. Y la expresión en griego es me genoito, un doble negativo. Ni se le ocurra tal idea, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Jamás. Así que usar el argumento de la gracia para justificar la transgresión de la ley es una ofensa ante Dios. Absolutamente. Recordemos también, ¿no?, que en Santiago capítulo 2, versículo 10 nos enseña de que el que ofende en uno de los mandamientos quebranta todos. Así que Cristo no está aquí respondiendo o afirmando en esta declaración sobre en el cielo el más pequeño va a estar allí porque quebrantó un mandamiento o enseñó así a hacerlo. De hecho, en el versículo 19, tal vez para que no quede duda, lo que Jesús está diciendo es de que en el reino de los cielos, porque lo leemos así, dice, y así el que enseñase a los hombres a quebrantar, por muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, que no es que está en el cielo, simplemente que en el reino de los cielos se considera aquella persona que enseña a quebrantar un mandamiento como alguien menor, como alguien de menor importancia, o alguien que no es, puede decirlo así, grande o que significativo para el cielo, porque no estará en el cielo. Básicamente, el que enseña, sabiendo la doctrina correcta y enseña, o sabiendo la ley de Dios, o conociendo de la palabra de Dios, y afirma de que se debe quebrantar un mandamiento, por más pequeño que sea en la mente de esa persona, en realidad no está siendo considerado como alguien para estar en el cielo o que va a estar allí. Simplemente el Señor lo ve como alguien inferior, ¿no? Alguien no digno. Y creo que eso es tal vez el error, o tal vez la manera como tal vez la persona que le presentó este versículo al hermano está confundido. Cristo no está afirmando de que el muy pequeño estará allí, sino que el que es más bien el que guarda los mandamientos, el que enseña, ese será grande, ese sí estará delante de Dios. Amén. Tal vez podemos leer del apóstol Pablo también. En 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Heredar es lo mismo que entrar. Por supuesto. Sigue diciendo, no erréis. Y luego da una larga lista de pecados que son transgresiones de la ley. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni las maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, entrarán al reino de Dios. Por supuesto. Y luego Pablo dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nadie va a heredar el reino de Dios a sabiendas, practicando todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo. Por supuesto. Cuando amamos a Jesús, será un deleite obedecerle. Pero cuando no amamos a Jesús, tratamos de justificar la desobediencia a Él. Amén. Y también creo que en el tiempo de Cristo, los judíos tienen ese concepto, que Jesús usa este lenguaje también para conectarse con la mentalidad de las personas, donde los fariseos son aquellos que pusieron una idea de que ser grande significaba ser aceptado por Dios y ser menor, rechazado por Dios. Entonces, Cristo está afirmando de que el que es aceptado por Dios es el que cumple, el que guarda. El que no es aceptado es aquel que enseña a quebrantar
mandamientos que consideren ellos pequeños, pero que en realidad son grandes a la vista de Dios. Así que bueno, tenemos esa pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Les parece bien, caballeros? Muy bien. Amén. Vamos a la siguiente pregunta que nos llega. Esa me gusta mucho. Es una pregunta muy interesante, bastante especial, y dice lo siguiente. La pregunta nos escribe un amigo desde Medellín, Colombia. La pregunta es, ¿existe evidencia bíblica del paso del Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo? Dice él, en el libro de Hebreos, capítulo 8 y 9, nos encontramos con las expresiones Hagia, Hagion. Hagia y Hayan, sí, Hagion y luego Hagia, Hagion. que en hebreo que para escribir, o griego mejor dicho, para escribir a los lugares santo y santísimo en el tabernáculo. Y reiteradamente pareciera referirse solamente a la primera expresión, lugar santo y no al lugar santísimo, cuando por la descripción debería ser este lugar santísimo y no el anterior. Por ejemplo, Hebreos 10, 19 al 20, y lo hace mención allí. Así que en el español, dice él, traduce santísimo, más el interlineal encontramos solamente la expresión que es de santo y no santísimo. La pregunta es, ¿encontramos evidencia bíblica de este paso del santo al santísimo? Muy bien, Pastor Daniel. Bueno, primero hay que comenzar estableciendo, todo esto es, hay una serie entera que uno podría hacer al respecto porque es un estudio complejo en cuanto a Romanos no, Hebreos 6, 19 y 20, aunque él no citó eso acá, y también Hebreos 9, 19 y 20. Tres pasajes claves. Desmond Ford utilizó estos pasajes también, otros detractores de la doctrina del santuario para decir que, o anular la creencia que nosotros tenemos de que Jesús pasó al lugar santísimo en el año 1888. Déjeme leer Hebreos 6, versículos 19 y 20. Dice, la cual, es decir, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la palabra clave allí en el versículo 20 es hecho. ¿Okay? O sea que cuando él entra dentro del velo es hecho sumo sacerdote. Y vamos a ver que eso está en armonía con el contexto de Hebreos 1. Luego tenemos Hebreos 10, de hecho Hebreos 9:12, esos son los tres textos más controversiales. Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y estoy leyendo de la versión del 60, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego Hebreos 10, versículos 19 y 20. Este es el tercer pasaje controversial. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, Hebreos 6 es ambiguo, solo dice dentro del velo, pero no especifica ¿Cuál velo? cuál velo. ¿Cuál velo? ¿Sí? Hebreos 9 dice que entró al lugar santísimo. Hebreos 10 dice que Él entró al lugar santísimo. Y en realidad el capítulo 9 deja muy en claro de que había dos velos, Correcto. 9, 1 y 2. Así es. Así que en realidad tenemos que determinar cuándo entró al santo y cuándo entró al santísimo. Y no solamente de Hebreos, porque Hebreos tiene que estar en armonía con el resto de la escritura. Con el resto de las escrituras, es correcto. Ahora, la palabra hagia, la palabra hagion, estas palabras son usadas en hebreo comúnmente, a excepción del versículo de Hebreos capítulo 9, el versículo 3, ahí exclusivamente por el contexto sabemos que sí es el lugar santísimo, donde habla el segundo velo, que estaba a la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Correcto. Pero aún si estos textos estuviesen refiriéndose al lugar santísimo, que en realidad no es una buena traducción, la mejor traducción es santuario. Santuario. O lugares santos, literalmente. O lugares santos, literalmente. El contexto de Hebreos es la inauguración de los servicios del santuario celestial y Cristo como sumo sacerdote en la experiencia del nuevo pacto, en la instalación de Jesús. Y cuando nosotros estudiamos
el Antiguo Testamento, cuando se dedicó el templo, cuando se dedicó el santuario, Moisés entró al lugar santísimo, al lugar santo, y pasó por todo y bendijo Y roció todos. sangre. Y roció sangre en todos los muebles. La dedicación. La dedicación. Yo sé que lo que nos arroja luz acá es Éxodo 39 y 40 y número 7, que son los capítulos que hablan de la dedicación del santuario. Así que yo creo que estos textos están refiriéndose a eso, a la dedicación del santuario y la instalación de Jesús como sumo sacerdote. El juicio investigador, hay referencia del juicio investigador en Hebreos, pero en ese momento el punto principal, el propósito principal del autor de Hebreos no es tanto hablar del juicio investigador, aunque él hace mención, Correcto. por ejemplo, al final del capítulo 10. del capítulo 10. Es contrastar el viejo sistema con el nuevo sistema. Exactamente. Por eso se usa una palabra clave, es la palabra mejor. Mejor, correcto. El sistema del Antiguo Testamento tenía sangre, Jesús tiene mejor sangre. Pacto, mejor que los ángeles, mejor que Moisés. Claro. Es decir, el énfasis central de Hebreos no está en decir qué hizo Jesús en el Santo y qué hace en el Santísimo. El objetivo es decir que el sistema del Antiguo Testamento era bueno porque apuntaba hacia el Mesías, pero el sistema del Nuevo Testamento es mejor porque cumple lo que prometió el Antiguo. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Creo que esta inquietud de nuestro querido amigo David, se llama también, es importante, es válida. Sin embargo, a veces creo que podemos caer en un peligro de tratar de tener o encontrar dudas sobre una doctrina que se encuentra en la Biblia y escuchar las insinuaciones de personas que van en contra del Señor con sus teorías para traer esa duda y especulación sobre si es qué pasó aquí específicamente o si es que hay una evidencia, cuando entendemos de que la profecía nos muestra de que Cristo estuvo allí obrando y hubo una limpieza santuario en la fecha profética. Entonces, ese acto de limpieza nos demuestra de que el Señor pasó del Santo Santísimo en ese momento. Tratar de ver si es que tal vez en Hebreos, porque no se expresó correctamente o tal vez no hay la connotación que estamos buscando, es quizás buscar algo más allá de lo que el Señor ha revelado. Correcto. Y tenemos, como el pastor Bord dijo, no solamente el libro de Hebreos, sino toda la Escritura. Por supuesto. Y en libros como el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, es claro que Jesús pasa en 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Aunque el libro de Hebreos no trata en detalle, pero sí en el capítulo 8 hace alusión que los servicios del templo servían como sombra, figura y sombra de las cosas celestiales. Y eso incluye el servicio de una vez al año que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 3, donde dice que una vez al año, hablando del día de la expiación. Entonces, la tipología, el principio de la tipología del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es clave para poder entender lo que sucede con Cristo en el santuario celestial en 1844. Gracias, Sí, pastor. el punto es este. El Señor Jesucristo vino a vivir en nuestro campamento Así es. por 30 años antes de empezar su ministerio. Luego pasó al altar del sacrificio, representa la cruz. Luego viene el lavacro, que representa su resurrección. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el siguiente paso es entrar al Santísimo? ¿Y el santo qué? Claro, ¿qué pasó allí? ¿Dónde cumplió la función del lugar santo? El libro de Apocalipsis deja muy en claro que cuando Jesús fue al cielo, fue al lugar santo. Porque en los primeros 3 capítulos está caminando entre los 7 candeleros, Claro. en el lugar santo. Correcto. Al comienzo las trompetas está en el altar de incienso. Es un lugar santo. No es sino hasta que uno llega al capítulo 11, 19, que se abre la puerta del lugar santísimo y se ve el arca del pacto. Exactamente. No solo eso, la sexta iglesia, muy interesante, se pone una puerta abierta. Que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de los mileritas, que proclamaron el juicio. Se presenta una puerta abierta que nadie puede cerrar y se cierra una puerta. Ahora la pregunta es, ¿a dónde conducía la puerta que se cerraba y a dónde conduce la puerta que se abre? Obviamente es la puerta del lugar santo que se cierra y la puerta del lugar santísimo que se abre.
Y lo mismo cuando uno llega a la sexta trompeta, ya llegando hacia el final de la serie de las trompetas, tiene que ver con el librito, tiene que ver con el comienzo del juicio investigador, con la experiencia de dulce en la boca, amargo en el vientre. El hecho de que es la sexta trompeta indica de que esto es ya hacia el final de la historia. Por supuesto. Que está comenzando el juicio. Así que en realidad uno no puede quedarse solo en Hebreos. Exacto. La Biblia enseña que uno tiene que ir a diferentes, mirar toda la evidencia y entonces cuando uno tiene toda la evidencia, alcanzar las conclusiones. Amén. Amén, pastor. Es importante no olvidar que la enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza del santuario, revela el plan del Señor de redención. ¿Cómo va a lidiar Dios o cómo diseñó el Señor para poder erradicar el problema del pecado y rescatar a la raza humana? Todo el proceso de redención, como usted menciona, pastor, el proceso que se encuentra en Apocalipsis, que vemos como Cristo cumplió las fases de su obra ministerial como es un sacerdote, están reveladas para que podamos tener confianza. Quizás, como les digo, a veces es difícil para algunas personas tomar, o mejor dicho, se escuchan una interrogante que alguien sugiere porque no se encuentra o porque hay un versículo que tal vez dice santísimo y no dejan la explicación clara. Y con esa duda tiran por bajo todo lo demás que la enseñanza de la Escritura enseña. Y por eso es que, tristemente, hermanos de la iglesia adventista han renegado del santuario y es nuestra doctrina más sublime, por decirlo así, la que el Señor nos ha dejado para poder entender el plan de redención, el juicio investigador y todo lo demás. En realidad que eso es algo muy especial, pero ¿algún pastor, Daniel, algo más que quieras compartir antes de terminar, que el tiempo nos va? Bueno, yo les animo a que los que puedan leer en inglés, y creo que este material pronto lo van a tener disponible en español, el Instituto de Investigación Bíblica recientemente publicó un libro que se llama Una canción para el santuario, escrita por Richard Davidson, donde él hace un estudio exegético de todo el libro de Hebreos, refutando estos argumentos de que Jesús pasó directamente al lugar santísimo en el año 31. Así que les animo a que puedan obtener ese recurso. Es muy valioso, es muy, muy bueno. Amén. Gracias, amigos. Y gracias, queridos amigos, por enviar sus preguntas. Esperamos de que Dios los bendiga. Aquí estamos para servirles. El Señor les acompañe.